Siendo mi nombre en clave Orifichu, doy comienzo a la tercera pieza de Desarmando WordPress. Bienvenidos a todos y en especial a ti, Charty. Hoy vamos a continuar hablando de las nomenclaturas para los nombres de los elementos de la base de datos de WordPress. Y para ello vamos a analizar las nomenclaturas más utilizadas por los usuarios y vamos a comprobar si WordPress beneficia alguna de ellas o no. Bien, para ello vamos a comenzar analizando las nomenclaturas para los nombres de las tablas. Tip número 1, díganle no a las mayúsculas y sí a las minúsculas. ¿Por qué es importante utilizar minúsculas? Pues recuerden que cuando uno hace consultas SQL a la base de datos, es propio utilizar palabras en mayúscula para referirnos a los elementos propios del lenguaje SQL, tales como por ejemplo la palabra select o la palabra from. Y si uno opta por utilizar palabras en mayúscula para los nombres de nuestras tablas, fácilmente el nombre de la tabla se podría confundir con un comando SQL. Más aún, y siendo más complicado el caso, si es que es una consulta mucho más compleja que esta simple consulta. Lo cual no pasa si uno utiliza nombres en minúsculas. Pues fácilmente uno podría decir, hey, este es en minúscula, entonces hace referencia a un elemento de la base de datos. Esto en realidad es una ayuda visual para los desarrolladores al momento de programar las aplicaciones. WordPress ¿cumple con este tip? Pues sí. Si se dan cuenta, WordPress utiliza nombres en minúscula para todas las tablas de su base de datos. Bien hecho, WordPress. Ahora vamos con el siguiente tip. Tip número 2, díganle no al camel case y sí al underscore case. Hay veces en las que es necesario utilizar dos o más palabras para definir el nombre de una tabla. En esos casos, o se puede utilizar la opción camel case o la opción underscore case. Para aquellos que no lo saben, camel case define que las palabras que van a formar el nombre de la tabla deben juntarse sin espacios y con letras capitales de tal manera que se pueda diferenciar una palabra de otra, mientras que el underscore case define que todas las palabras deben estar en minúscula y separadas por un subguión. ¿Por qué los usuarios prefieren el underscore case? Pues por tres razones fundamentales. Número 1, porque el underscore case defiende el lenguaje natural. Naturalmente hablando siempre utilizamos palabras separadas por espacios. Y el underscore case hace lo mismo pero separados por subguiones. Mientras que camel case ni siquiera se preocupa por separar las palabras. La segunda razón es por la cuestión de las letras capitales. Camel case utiliza letras capitales para diferenciar una palabra de otra. Esto en realidad va en contra del primer tip que ya hemos analizado de no utilizar ni letras ni palabras en minúsculas, mientras que underscore case utiliza todo en minúsculas. Y la tercera razón es por la cuestión de los prefijos. Cuando utilizamos camel case es muy difícil determinar si el nombre de una tabla tiene un prefijo o no, mientras que en el caso del underscore case es muy fácil decir, hey, esto es un prefijo. En el caso de WordPress, ¿qué opción prefiere? Bueno, WordPress prefiere el underscore case. Como se darán cuenta, todos los nombres de las tablas de la base de datos de WordPress utilizan los subguiones y no utilizan el camel case. Una vez más, bien hecho WordPress. Vamos a ver un siguiente tip. Tip número 3. Utilizar prefijos solo en caso de ser necesario. Es ampliamente sabido que WordPress utiliza prefijos para los nombres de sus tablas. Sin embargo, ¿WordPress tiene justificado el uso de estos prefijos? Pues sí. Veamos un ejemplo. Supongamos que WordPress no utiliza prefijos para el nombre de sus tablas. En tal caso, esta tabla, por ejemplo, simplemente se llamaría users. ¿Qué pasa si yo ya tengo una base de datos en la cual tengo también una tabla users, pero que sirve para otra aplicación? Si yo le digo a WordPress que ponga sus tablas dentro de esta base de datos, pues MySQL no se lo va a permitir porque MySQL no permite que dos o más tablas tengan el mismo nombre. Para evitar esta clase de conflictos es que WordPress utiliza los prefijos, por lo cual WordPress tiene muy justificado el uso de estos prefijos, pero cabe resaltar que de ser posible el uso de prefijos se debe evitar. Una vez más, bien hecho WordPress. Sigamos con el siguiente tip. Tip número 4. No y simplemente no utilicen números para los nombres de sus tablas. Si una persona lo hace, en realidad está indicando un conocimiento muy pobre acerca del diseño de la base de datos, además que no existe una razón sostenible para hacerlo. Y el ejemplo más claro de esto es una de las tablas que utilizaba WordPress en algunas de sus versiones anteriores, conocida como WP Post2Cat. Obviamente el número 2 reemplazaba el uso de la palabra to, pero ¿qué pasaba si una persona tenía conocimientos muy básicos o ningún conocimiento acerca del inglés? Pues simplemente no entendería por qué se utilizaba el número 2 dentro del nombre de la tabla. Obviamente WordPress hizo muy mal, sin embargo con el tiempo corrigió su error. Así que WordPress, menos mal que lo hiciste. Vamos al siguiente tip.
Y tip número 5, no utilicen ni acrónimos ni abreviaciones para los nombres de sus tablas, por dos razones fundamentales. Número 1, porque hace menos leíble el nombre de la tabla o simplemente más dificultosa su lectura. Y número 2, porque no todos saben qué significa determinado acrónimo o determinada abreviación. ¿Qué pasa cuando en una aplicación participan dos o más programadores? Si uno de ellos decide utilizar un acrónimo o una abreviación que el resto de programadores no va a entender, esto puede originar cierta clase de conflictos. Pero cabe mencionar que el uso de acrónimos y abreviaciones es justificado cuando el acrónimo o la abreviación es fácilmente entendible. Y el ejemplo más saltante de esto es HTML, que no es más que el acrónimo de Hypertext Markup Language. La gente no utiliza la expresión larga, utiliza el acrónimo HTML simplemente porque le es más fácil de entender. Todo mundo entiende qué significa HTML y es por eso que el uso de este acrónimo está ampliamente justificado. Ahora, ¿WordPress utiliza acrónimos o abreviaciones para los nombres de sus tablas? Pues sí, WordPress utiliza la abreviación WP para el prefijo de los nombres de sus tablas. Y es un uso justificado porque todo mundo sabe qué significa WP, qué significa WordPress. Entonces, WordPress, muy bien, otra vez lo has hecho bien. Ahora, hemos terminado de analizar las nomenclaturas para los nombres de las tablas. ¿Dirían ustedes que WordPress tiene una buena calificación en este aspecto? Yo creo que sí. Sin embargo, ahora nos toca analizar las nomenclaturas para los nombres de los campos de las tablas, que es lo que veremos a continuación. Y para hablar de las nomenclaturas de los nombres de los campos, vamos a considerar el siguiente archivo. Para considerar el tip número 1 vamos a hablar de algunas características que ya hemos mencionado en el caso de los nombres de las tablas, como por ejemplo el uso de minúsculas, el uso del underscore case y los no prefijos. Las razones para utilizar estas características son las mismas. Sin embargo, vamos a resaltar algunos puntos como que por ejemplo, en el caso de los nombres de los campos, el uso de prefijos no está justificado. Recordemos que en el caso de los nombres de las tablas se podían utilizar prefijos para evitar que dos o más tablas tuviesen el mismo nombre, pero este error no puede ocurrir o es imposible que ocurra, salvo que sea a propósito, en el caso de los nombres de los campos. Por lo tanto, el uso de prefijos aquí no está justificado. Otra cosa que hay que resaltar es que en el caso de los nombres de los campos se deben utilizar nombres en singular. Las tablas utilizaban nombres en plural porque cada tabla no es más que un conjunto de registros. Pero en el caso de los campos, cada campo no es más que un registro individual. Por lo tanto, se utilizan nombres en singular. Sin embargo, hay ocasiones en las que se pueden utilizar nombres en plural, como por ejemplo para campos tipo texto que almacenan más de un valor. Y el ejemplo más saltante es un campo que se encuentra dentro de la base de datos de WordPress. En la tabla WP Links se encuentra un campo que se llama Link Notes, que es un campo tipo texto que almacena varias notas acerca de un link. Por lo tanto, aquí está justificado el uso de nombre en plural en el caso de un campo. En este caso, WordPress lo ha hecho bien. Ahora, ¿WordPress también sigue el resto de reglas? Sí, al menos en su mayoría. WordPress no utiliza prefijos para los nombres de los campos, WordPress utiliza el underscore case para los nombres de los campos y también utiliza el singular, salvo la excepción que ya hemos visto. Sin embargo, WordPress ha errado su camino en el caso del uso de minúsculas. Para entenderlo más claro, miren lo siguiente: WordPress utiliza para las ID primaria de algunas tablas nombres en minúscula, pero para otras tablas utilizan nombres en mayúscula. Por lo tanto, en este caso WordPress no se está rigiendo a una nomenclatura específica, simplemente no está siguiendo una sola regla. Así que WordPress en este caso lo ha hecho muy mal, pero a nivel general digamos que tiene una buena calificación. Bien, vamos a hablar del siguiente tip. Tip número 2, no utilicen el nombre de la tabla dentro del nombre de sus campos. ¿Por qué? Porque el hacerlo beneficia mucho la comprensión rápida de las consultas SQL. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar el nombre de los clientes registrados dentro de la tabla clientes, utilizar esta expresión es más que suficiente. Dame el nombre de los clientes. Pero si yo utilizo esta expresión, genera una redundancia. Fíjense, dame el nombre de cliente de los clientes. Esto es redundante, por lo tanto esta expresión genera una redundancia que no nos beneficia en nada. Pero utilizar el nombre de la tabla dentro del nombre de los campos solamente es necesario para las ID primaria o las ID foránea. ¿Por qué? Por ejemplo,
Si tenemos la tabla clientes y la tabla pedidos de cliente y yo dentro de mi tabla clientes a su ID primaria le llamo simplemente ID, eso quiere decir que dentro de la tabla pedidos, la ID foránea que está relacionada con la tabla clientes también se va a llamar ID. Esto genera una ambigüedad, puesto que pedidos.id cualquiera pensaría que es la ID primaria de la tabla pedidos, cuando en realidad nos estamos refiriendo a la ID foránea relacionada con la tabla clientes. Esto es ambiguo. Por lo tanto, para evitar esta ambigüedad, se utiliza cliente ID para referirse a la ID primaria de la tabla clientes y que se convertirá en cliente ID como llave foránea de la tabla pedidos relacionada con la tabla clientes, evitando así la ambigüedad. Ahora, ¿WordPress cumple con este tip? No. WordPress utiliza para casi todos los nombres de sus campos el nombre de su tabla correspondiente. Para mí esto es una mala práctica y para mí WordPress le he restado muchos puntos, así que WordPress mal hecho. Vamos con el siguiente tip. Tip número 3. No utilicen el tipo de datos para el nombre de los campos. Hay personas que utilizan, por ejemplo, la expresión bool para definir un campo del tipo booleano, pero esta expresión puede ser fácilmente reemplazada por otra que también nos permite determinar de manera sencilla si un campo es de tipo booleano o no. Por ejemplo, bool eliminado puede ser fácilmente reemplazado por está eliminado, o bool permiso puede ser fácilmente reemplazado por tiene permiso. Entonces traten de no utilizar los tipos de datos para definir el nombre de un campo. Ahora, hay casos especiales en los cuales aparentemente se está utilizando el tipo de datos para definir el nombre del campo, como por ejemplo el campo fecha registro. Aparentemente la palabra fecha hace alusión a que este campo es del tipo fecha, pero no. La palabra fecha solamente se utiliza para determinar que este campo va a almacenar la fecha de registro de un usuario. O por ejemplo el campo hora ingreso. Aparentemente la palabra hora hace alusión al tipo de datos de este campo, pero no. La palabra hora solamente se utiliza para definir que este campo va a almacenar la hora de ingreso de un usuario. Por lo tanto, hay casos especiales, pero aún así estos casos no están utilizando el tipo de datos para definir el nombre del campo. Ahora, ¿WordPress cumple con este tip? Sí. WordPress no utiliza el tipo de datos para ninguno de sus campos que están dentro de sus tablas de su base de datos. Por lo tanto, WordPress esta vez hace muy bien. Muy bien, ahora hemos terminado de analizar todas las nomenclaturas para los nombres de las tablas y las nomenclaturas para los nombres de los campos. ¿Dirían ustedes que WordPress tiene una buena calificación en general? Bueno, eso lo definen ustedes. Bien, y para terminar, quiero recordarles a todos aquellos que estén interesados en el análisis y en el estudio de la base de datos de WordPress que he puesto dentro de mi página oficial www.orificio.com un enlace para descargar un archivo que relata la historia de la base de datos de WordPress, en el cual se especifica cómo es que la base de datos de WordPress ha ido cambiando con el tiempo. Desde las primeras versiones de WordPress como la 0.71, en donde WordPress incluso utilizaba la base de datos de su predecesor, el recordado V2 Cafelog, hasta las versiones más actuales como la que todo el mundo seguro está utilizando ahora. Este archivo relata cómo es que WordPress ha ido adoptando buenas y malas prácticas en cuanto al diseño de su base de datos, obviamente siempre tratando de beneficiar al usuario. Así que para cualquiera que esté interesado en este análisis de la base de datos de WordPress, el archivo va a estar a disposición pública. Y para cualquiera que se queje del diseño del index de la página de orificio.com, recuerden que también es culpa de Charty. Charty es la persona oficial encargada de diseñar el diseño oficial de orificio.com. Pero como se está demorando mucho en hacerlo, pues obviamente estoy haciendo una denuncia pública. Pero Charty, no te preocupes, ya te pediré disculpas vía chat. Muy bien, Charty, eso ha sido todo por hoy. Así que, ¿qué te ha parecido la pieza de hoy? Si tienes alguna pregunta o duda, recuerda que siempre puedes hacerlo. ¿De acuerdo, Charty? Bueno, nos vemos, Charty.